Sabemos quién es Anderson Boscan. Sabemos que es uno de los fundadores de La Posta y uno de los periodistas más polémicos, con adeptos y detractores. La Fiscalía inició contra él una investigación por un presunto delito de acción pública. Anderson Boscan Pico tiene 32 años y es uno de los periodistas más conocidos del país, aunque esto no sería tan necesariamente positivo. Así como hay quienes se refieren a él como un ejemplo del ejercicio profesional, también hay otros que en cambio ponen en duda su ética. Para estos últimos tiempos, el pedido de Salazar, fiscal general, pues de iniciarse una investigación penal previa en su contra por un presunto delito de acción pública, parecería esta sentirse como algo merecido. La investigación estaría basado en 34 páginas del caso Metástasis, que mostraría conversaciones vía chat entre Norero y Boscan. Al inicio de la investigación se hizo público la noche del miércoles 13 de marzo la primera respuesta de Boscan en su cuenta X, donde él dijo que él celebra que Fiscalía investigue lo que está investigándose, lejos de Metástasis y sus delitos asociados al crimen organizado. Las 34 páginas de chat que me pertenecen de un expediente de 50.000. Bien, la mañana del jueves 14 de marzo, en su programa Café La Posta Online, Anderson Boscan volvería a referirse al tema y dijo que han tenido 50 indagaciones previas en su contra antes, todas ligadas al ejercicio profesional. Y recalcó que esta se realiza aparte, lejos de la criminalidad. Esta no es la primera vez que Boscan y su socio Luis Eduardo Vivanco se refieren a otros periodistas sugiriendo que habría falta de apoyo o inclusive rechazo hacia ellos. Vivanco, en un video publicado en X, dijo el 7 de marzo que ha habido insultos, mentiras y ataques, especulaciones de los propios colegas y de las fundaciones de libertad de expresión, tratando de criminalizar el periodismo y joderlo a él y a su pana, refiriéndose a Boscan. Durante su intervención el jueves 14 de marzo, Boscan se refirió a las 50 indagaciones previas anteriores. Procedió a enumerar varias que se abrieron contra él en sus 13 años de carrera. Cuando él tenía 23 años, empieza, mientras tú ibas a tu primera entrevista de trabajo, yo iba a mi primera indagación previa. Y continúa. Boscan aseguró que a sus 26 se abrió otra indagación previa en su contra por revelar documentos de la Agencia Nacional de Regulación y Control, mejor conocido como ARCSA, que involucraban a compañías que estarían alterando medicamentos. A los 27, de nuevo indagación previa, esta vez por revelar audios secretos y secretismos del Consejo de Seguridad Pública del Estado, cuando Moreno pedía no negociar la liberación de nuestros colegas del comercio. A los 28 y 29, él tuvo indagaciones previas por distintas acusaciones vinculadas a la investigación de la ex ministra María Paula Romo del reparto de hospitales. Esta reciente investigación previa se daría bajo la figura de presunto delito de acción pública, que le permitiría a la Fiscalía actuar sin necesidad de una denuncia. En cuanto a los chats de Norero, el pedido de investigación de la fiscal general se daría en el marco de una indagación por el caso Metástasis. Fue el 18 de diciembre del 2023 cuando la Fiscalía publicó varios chats que evidenciarían que Leandro Norero mantendría comunicación con jueces, abogados, fiscales y otros altos funcionarios. A través de estos chats se revelaría que Anderson Boscan había mantenido conversaciones con él. El intercambio entre ambos se habría dado mientras Norero pertenecería en la cárcel de La Tacunga, donde fue desvivido en un enfrentamiento armado. Boscan recibió muchas críticas por la forma en que aparentaba llevarse con Norero a través de sus
intercambios de palabras, un contacto que parecería ser cercano y que utilizaría expresiones como ñaño en una de sus chats del 30 de julio del 2022. Boscan le cuenta a Norero que quien era uno de los principales proveedores económicos y financieros de las tres bandas enemigas, los choneros, los lobos, los tinicolones y los chone killers, que estaría trabajando en una investigación sobre aduanas y Petroecuador. Norero le ofrece ayuda y le dice que si quiere algo que le diga para activar oídos para todos lados. Boscan en esta misma conversación le dice que no le interesa nada sobre contrabando y drogas. Los chats continuaron en varias ocasiones, con insistencia por parte de Boscan para que le dé información. Por su lado, Norero se disculpa en varias ocasiones por haberse olvidado del tema. Por esas fechas, el 19 de agosto del 2022, Anderson Boscan fue llamado a la comisión de fiscalización de la asamblea presidida por el entonces asambleísta Villavicencio para hablar sobre la corrupción aduanera. En esta comparecencia, Boscan habló sobre Javier Jordán y Leandro Norero como los aparentes líderes de una red de corrupción en las aduanas. Sin embargo, minutos antes de su comparecencia, de acuerdo a los chats revelados, el periodista le escribiría a Norero diciéndole que iba a decir que si él y Jordán controlaban la aduana, como dice el gobierno, es porque un funcionario se les tuvo que dar. La fiscalía ha asegurado que Boscan nunca recibiría información sobre las aduanas que le había pedido a Norero, pero este señor pues le habría entregado al periodista datos importantes sobre operativos, violencia criminal y carcelaria. Al día siguiente, cree que la fiscalía publicara estos chats, Anderson Boscan aparecería en su espacio, Café La Posta, y se referiría al tema. Aseguró que Norero solamente era una fuente periodística más y que con él se aplicaría lo que siempre sucede con todo dato que se consigue, como manda el periodismo, se verificó y contrastó. Sin embargo, este discurso de Boscan cambiaría luego de que el 21 de diciembre se publicaran más chats entre Norero y Javier Jordán, que, de acuerdo a Fiscalía, era quien administraba los bienes de Norero, en la que hablan de atentar contra la vida de la periodista Sara Ortiz y hacerlo parecer como algo accidental. Ortiz habría publicado en el año 2022 al menos 12 reportajes que mostrarían la relación entre Norero y Jordán. Frente a esta revelación, en una entrevista con Milton Pérez en Teleamazonas, Boscan cambiaría algo y dijo que le daba un profundo asco revisar estas conversaciones. En las últimas horas, cuando él ha visto que mandaba a matar a periodistas, ya no sería un asunto de forma, solamente que es lo que se venía conversando. Las formas son importantes y las formas son importantes y las formas deben llevarnos a una revisión y las formas deben de llevarnos a una forma de cambiar, forma y la forma en cómo abordamos estas fuentes en el periodismo, dijo Boscan. La carrera de Anderson, su nombre completo es Anderson Alejandro Boscan Pico, es un periodista ecuatoriano-venezolano que nació en Caracas, Venezuela, el 20 de noviembre de 1991. Tiene 31 años y estaría casado con Mónica Velázquez, también periodista del mismo medio, con quien tendría 3 hijas. Su papá fue Víctor Boscan, venezolano, y su madre Norma Pico, ecuatoriana. Pese a la evidente xenofobia que muchos de sus detractores y críticos utilizan como discurso para rechazar su trabajo, con pedidos que vuelva a su país, Venezuela, Boscan es ecuatoriano. Su trabajo como periodista empezó en Diario Expreso de Guayaquil, donde él estuvo por 6 años y 4 meses entre junio del 2011 a septiembre de 2017. Fue justamente en septiembre de este año que fundó La Posta 2017 junto a Luis Eduardo Vivanco, y es a través de este espacio, sobre todo en Café La Posta, que Boscan empezaría a ser conocido a nivel nacional. En agosto del 2018, Vivanco y Boscan y parte de un equipo de La Posta
viajaron a Bélgica luego de un proceso de crowdfunding por el que sus seguidores costearon lo que llamarían la operación Qué Vaina, que buscaba mostrar cómo vivía el expresidente Rafael Correa en Lovaina. En julio del 2021, Boscan fue uno de las caras del programa de televisión que llamaría La Posta 3X, que emitiría un solo episodio en TC Televisión. Y esto porque en su primera y única emisión, tanto él como Vivanco, el otro presentador, hicieran un segmento algo polémico en el que clavaron dardos de una fotografía de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Mientras lo hacían, leían un acróstico cuyas iniciales formaban la palabra muy fuerte. Después de esto y el rechazo de varios ciudadanos y sectores sociales, el programa fue cancelado. Muy bien merecido. Al menos entre 2022 y 2024, lo que Anderson, Boscan y los periodistas que trabajaban con él han publicado que han tenido un peso muy fuerte en la opinión pública nacional. El 9 de enero, Boscan y su equipo La Posta hicieron pública una supuesta trama de corrupción en el gobierno de Guillermo Lasso. Según el trabajo de La Posta, pese a no tener ningún cargo en el gobierno, Lasso le habría entregado el manejo de las empresas públicas a su cuñado Danilo Carrera, y sería él quien decidiría qué empresas privadas podían trabajar con el Estado y cuáles no, a cambio de coimas. Estas revelaciones fueron parte de un especial multimedia que denominaron El Gran Padrino. Esta trama involucraría a Hernán Luque, expresidente de la EMCO, que es la empresa coordinadora de las empresas públicas por delegación de Lasso, y a Leonardo Cortázar, el delator y supuesto operador de esta red de corrupción en el CENEL, la empresa pública de electricidad en la que se gestionaban cargos de forma irregular. En el 2022, Cortázar también aparecería en una foto en la que se vería que compartía una piscina con Javier Jordán, un hombre con un largo historial delictivo que estaría prófugo de la justicia ecuatoriana, y con el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Luque estaría detenido en Argentina y Ecuador estaría a la espera de su deportación. En los audios expuestos por La Posta en enero del 2023 se menciona a Danilo Carrera como cabeza de la supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. Pero esto no es todo. En febrero del 2023, Boscan y su equipo hicieron una revelación adicional: la existencia de una investigación y un informe que la Unidad Nacional de Investigaciones contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno de la Policía habría hecho el 15 de enero del 2022 y fue entregado a la Fiscalía, donde se menciona a Correa. El informe es sobre una presunta organización delictiva que enviaba droga al extranjero, una red que operaba en Manabí y Guayas y que involucraba a Danilo Carrera y a Rubén Cherres, un hombre guayaquileño que era amigo de Carrera y que habría estado vinculado a esta red. Según los reportes policiales, Cherres tendría más de 10 empresas con Dritanjica, un albanés que estaría relacionado con empresas albanesas ligadas al narcotráfico. El 19 de enero del 2022, el fiscal Rubén Darío Balda Zambrano, del Área de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional número 1, solicitó el archivo de esta investigación previa, y el pedido se dio porque supuestamente no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten a este proceso investigativo. El 21 de marzo del 2022, este juez Cristian Lubin Quito resolvió lo siguiente: disponer el archivo y la reserva de la investigación. Por ende, este informe quedaba en el olvido. Sin embargo, en febrero del 2023, La Posta haría pública el documento policial en el que se detalla el seguimiento de varias personas que serían parte de esta presunta estructura del narcotráfico, supuestamente aliada a la mafia albanesa, y esta filtración haría que la investigación se abriera nuevamente.
La Fiscalía empezaría investigaciones sobre estos dos casos expuestos por la Posta. Sin embargo, en noviembre del 2023 se decidiría unir en una sola, a la que ha denominado el caso Encuentro. Hasta el momento, la Fiscalía seguiría recabando datos. En julio del 2023, tanto él como Mónica Velázquez abandonaron el país por amenazas a su integridad física y personal, en una carta en la que explicaban las razones de este hecho. Ambos contaron que en octubre del 2021 recibieron la primera amenaza del crimen, que incluía fotografías de sus hijas. Sin embargo, estas presiones aumentaron una vez que empezaron a publicar la información del caso en Gran Padrino, y de acuerdo al comunicado, Inteligencia Extranjera les advirtió que la mafia albanesa había montado un operativo para atentar contra ellos. Y esto fue corroborado por fuentes policiales. El 25 de octubre del 2023, la pareja anunciaría su retorno al Ecuador a través de un posteo en la cuenta X de Anderson Boscan. Los premios y reconocimientos del proyecto periodístico llamado Gran Padrino le ha valido a Boscan y a su equipo una serie de reconocimientos internacionales, y este fue uno de los 3 finalistas en la edición 2023 de los premios Gabo en la categoría cobertura. Recibió una mención honorífica en los premios de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Anderson Boscan incluso fue nominado en los Free Press Awards de la categoría periodística más resiliente en el 2023. El 29 de febrero del 2024, la Posta ganó el premio Rey de España de periodismo narrativo por esta investigación, por el gran impacto que ha tenido esta en la vida política, como se lee en el veredicto. En noviembre del 2023 se publicaría el libro El Gran Padrino. Sus autores serían los propios Boscan y Mónica Velázquez, dejándole a un lado a Vivanco. Los títulos profesionales y pago de impuestos, de acuerdo a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación CENESID, Anderson Boscan tendría el título de licenciado en Comunicación, énfasis Comunicación Empresarial, por la University Technology Ecotech, en español, Universidad Tecnológica Ecotech. El título está registrado en el 8 de agosto del 2021. En la página web de Boscan, en la página de LinkedIn de Boscan, aparecería que desde noviembre del 2022 estudia Derecho en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Según el Servicio de Rentas Internas de CRI, Anderson Boscan Pico ha pagado lo siguiente por concepto de impuestos a la renta y salida de divisas desde el 2017. En este, $406,5 por impuesto a la renta y pago o dólares de impuesto a la salida de divisas 2017. En el 2018, $0 por impuestos a la renta y pagó $92,1 de impuesto a la salida de divisas. En el 2019 ha pagado por impuesto a la renta más de $5,000 y por el otro rubro $97. En el 2020 ha pagado $5,224 por renta y por salida de divisas $85, etc. Bueno, esto hasta 2023. En el Consejo de la Judicatura, Boscan Pico tiene 5 procesos en contra por daño moral y calumnias. 2 de ellos ya estarían resueltos, pero los del 2023, demandas civiles y penales por parte de Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, seguirían vigentes. Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Anderson Boscan fue accionista de la empresa Levascan, compañía limitada, con el nombre legal de la Posta. De esta empresa aparecería como presidente desde julio del 2017 hasta septiembre de 2022. Además, él fue presidente de la empresa Eureka Production, compañía limitada, desde octubre del 2018 a enero de 2022,
y esta empresa está dedicada a la realización de campañas y comercialización y otros servicios de publicidad dirigidos a atraer y retener clientes. Y ahora lo que es Kailasa. Kailasa, ¿y qué tiene que ver con la ministra del Ambiente del Ecuador? Un país de fábula que ha puesto en reales aprietos a Said Frichi. ¿Qué fue lo que pasó? Kailasa, como todos sabemos, es un culto hinduista que se ha autoproclamado como un país soberano. Esta nación ficticia, sin reconocimiento alguno, tampoco tiene elementos que contribuyan a una constitución de un Estado. Fue fundada en el 2019 por el supuesto gurú hindú Nityananda Paramashivan, un hombre buscado en la India por delitos sexuales. El país, cuyo nombre completo es Estados Unidos de Kailasa, tiene algunos vínculos con el Ecuador igual de endebles que la propia existencia de su nación. El más reciente, una foto en el que este cuestionado hombre publicó en X, donde aparece Said Frichi, ministra de Ambiente y Transición Ecológica del Ecuador, escuchando a quien sería uno de los monjes de la soberanía. Las versiones de este encuentro sobre Frichi y los monjes Kailasa, este se dio el 1 de marzo del 2024, último día de la UNEA 6, el sexto periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU sobre el medio ambiente. En esta foto Frichi aparecería escuchar con atención lo que decía este estafador, vestido de un tradicional naranja hindú. El Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica del Ecuador negó en un comunicado que Frichi se haya reunido formalmente. Todo esto se trató, dijo el ministerio, de un saludo por parte de los líderes de la autoproclamada nación, ante lo cual, cumpliendo con los elementos, valores y respeto, fueron atendidos. El error fue siquiera haber conversado con estas personas. Un importante, o no importa tanto si fue una conversación de un minuto, así sea darle la mano, explica Pablo Játiva, profesor de la política internacional de la Universidad Internacional del Ecuador. Cuando uno está representando a un Estado, desde cualquier rango que sea alto, como un ministerio, debe ser muy cuidadoso de ciertos gestos, y este gesto fue un error que afecta a la imagen de la ministra. Pero, ¿qué es Kailasa? ¿Es un país? No, Kailasa es algo mucho más parecido a un culto o una secta. Es un error muy común quererlo equiparar como un Estado, pero los fundamentos de un Estado son el territorio, población y soberanía, y en el caso de Kailasa no existe nada de esto. Los líderes de Kailasa, en cambio, alegan que sí tienen territorio, una isla que supuestamente compraron al Ecuador en las Islas Galápagos. La compra esta fue negada por las autoridades ecuatorianas y también aducen tener una población de más de 2.000 millones de personas, o 2 millones, además de un banco central, un himno y escudo. Además, alegan, emiten pasaportes según su sitio web. Aunque nada de esto parecería cierto, sus representantes habrían sido muy hábiles para colarse en importantes eventos, como 2 reuniones de los comités de las Naciones Unidas en el 2023. Un funcionario de la ONU le dijo a BBC británica en un correo electrónico que los representantes del Kailasa asistieron a 2 sesiones públicas en Ginebra. El primero ocurrió un debate en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, el 22 de febrero de ese año. Después se hicieron un espacio en una discusión sobre desarrollo sostenible organizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CESCL, apunta la BBC. Vivian Kwok, oficial de medios de esta
Dice, el servicio británico atribuyó el incidente a que este tipo de diálogos son reuniones públicas y abiertas a cualquier interesado, no solamente a representantes oficiales de algún país. No se ha participado en sesiones de la ONU ni en el Pleno, explica Játiva. Esta era abierta, no tuvieron voz como un Estado soberano, más en todo esto un tema de imagen y de inducir al error. Dice, apuntando que si algo han demostrado estos representantes es cierta habilidad para confundirse en estos espacios e inducir al error a funcionarios inexpertos. El incidente con la ministra del Ambiente del Ecuador no es la más grave en lo que se ha metido en político gracias a la habilidad manipuladora de estos, de Kailasa. Después de todo, ningún funcionario ecuatoriano llegó a pedir que su país entable relaciones con Kailasa y que la ONU lo reconozca como un Estado soberano. En Paraguay sí. En el 2023, el gobierno paraguayo destituyó a Arnaldo Chamorro, jefe del gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por suscribir un sincero deseo y recomendación para que este gobierno de Paraguay considere y explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa. Chamorro además pidió el apoyo de su país para que Kailasa obtenga el reconocimiento de Estado por parte de la ONU. En noviembre del 2023 fue cesado de su cargo por haber caído en el engaño. Y aunque no llegó a niveles de error del funcionario paraguayo, lo de la ministra ecuatoriana no deja de ser preocupante por la relación de que Kailasa alega tener con el Ecuador. Los miembros de esta organización argumentan que su territorio estaría en una isla de las Islas Galápagos, explica Játiva. Debió haber una alerta del equipo de asesores de la ministra para advertirle de no recibir un panfleto ni nada de esta gente que ha usado esa foto para perpetuar esta fantasía. Dice Játiva, la fantasía llamada Kailasa fue al menos por unos días un dolor de cabeza real para Said Fritzsche y quien sabe quizás podría prolongar